Bueno, bueno, gracias por estar ahí con este calor constante que tenemos. Hola Constante. Claudia. Bueno, la idea es arrancar en el día de hoy eh, planteando una situación que no nos preocupa, pero sí nos ocupa con Lucio, porque bueno, hemos dado una vuelta venimos dando Por algunas el vueltas aula. por el aula, por el río también, pero por el aula, Ay, sí. y, y bueno, notamos que hay poco movimiento. Eh, pero sobre todo lo que sí queremos recordarles es que, por si no se comprendió la consigna, Ujú. este módulo tiene, para poder ser de alguna manera eh, tomado como que está todo ok con el módulo, Claro, tiene como objetivo que ustedes desarrollen un bosquejo de estudio de usuario. Eso está. eh, Gracias, Claudia, por el saludo. hola. Eso está en la planificación, usted que está colgada en el aula, y también en la clase, no recuerdo ya de qué día, que hicimos un power y lo pusimos allí como para Conversado, claro. reforzar. Exacto. Sí, en la primera clase. Claro, entonces, bueno, ahí está cuál es la consigna. La consigna es desarrollar en el marco del, digamos, de lo que dura el módulo, que son 4 semanas, o sea, estamos viéndonos hasta el viernes 3 de marzo, ese trabajo. ¿Esto qué significa? Que ustedes cada semana, esta semana, por ejemplo, nosotros largamos una consigna, que era empezar ya a trabajar el tema de un diagnóstico, una presentación, una descripción de la institución en la cual se va a desarrollar ese estudio de usuario. Ujú. Y que empiecen a pensar objetivos que ustedes tienen para el desarrollo de ese estudio de usuario. Es decir, esta fue la consigna esta semana, que lo charlamos el día lunes. Y otro de los puntos que les planteamos es que empezaran a plantear en el foro de consultas generales quiénes iban a ser parte de los grupos, o si había individualidades, bueno, ver o si alguien tenía alguna dificultad en relación al desarrollo del trabajo. Ahí justamente Ah, Daniela te sí. ¿Qué hace un debemos ir planteo que poniendo tiene en que el ver con eso. foro? Yo estoy haciendo una descripción de la biblioteca. Bien, Tal perfecto. cual. Eso, lo que vos estás haciendo, Daniela, sería como esta parte primera, esta descripción, esta especie de diagnóstico, donde dice, bueno, ¿a dónde está, cómo se llama la institución? ¿Dónde está inserta? Bueno, un poco esa descripción general. Está perfecto. Y los objetivos sería lo que te estaría faltando. Claro, Ahora bien, como segundo. eso es los objetivos, o sea, las consignas de esta semana que ustedes deberían al día de hoy medianamente ya como tenerlos listos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que lo que ustedes van a desarrollar es un proceso que va a culminar el día 3 de marzo, o sea, la idea es que ustedes el 3 de marzo ese trabajo lo tengan presentado y también la devolución nuestra realizada. ¿Por qué? Porque se entiende que ustedes cada semana nos tendrían que estar mandando esos avances que nosotros le estamos diciendo de esta consigna en el foro, de tal En el manera foro, que tal nos cual. permitan a nosotros visibilizar lo que ustedes están haciendo. Si hay alguna cuestión a lo que nosotros podamos aportar, bueno, bienvenida sea, y si no, o sea, darles el ok como para que sigan, para que ustedes tengan, lo vayamos haciendo juntos, para Claro. justamente lograr todo este proceso, ese resultado del día 3 de marzo. Quizá no se entendió, entonces por eso con Lucio dijimos, bueno, lo volvemos a plantear. Volvemos a plantearlo. Ahí Exacto, justamente Daniela pregunta, sí, ¿al foro? Es exactamente, al foro. exactamente, la idea es al lo- foro. La idea es que a lo largo de todo el módulo se van incorporando diferentes herramientas y cada una de esas pasa a ser uno de los componentes de lo que tiene que terminar como producto, que es un estudio de usuario. Sabemos que muchas de las personas que asisten no están relacionadas hoy con una biblioteca o no están trabajando en una biblioteca, entonces o la biblioteca con la que están relacionadas no está funcionando todavía, porque las bibliotecas arrancan con el mes de febrero con suerte. Entonces se trata de un trabajo
más bien ideal, poder armar un trabajo que el día de mañana sirva efectivamente para hacer un estudio de usuarios. Entonces, a lo largo de todo el módulo, este armado sería un proceso que el 3 de marzo estaría concluido. Por eso sería la idea de que cada una de las semanas se pueda cumplir con la consigna para no llegar a último momento con atorados, digamos, de todos los pasos anteriores, con la posibilidad además de arrastrar algún error o alguna cuestión entendida distinto de como teníamos ganas de trasladársela, y que entonces el producto final no sea el esperado. Por eso la idea es que semana a semana nos puedan ir compartiendo esos avances para decirle, bueno, vas por ese camino, o fíjate que estaría bueno tal cosa. Por eso Perdón, esperamos que... Sí, sí, bueno, mi nombre es Daniela, yo estaba escribiendo por el chat, a ver si Sí, me agarra sí, la conexión para hablar. perfecto, se escucha. Sería mi caso, porque yo les explico, trabajo en el Ministerio de las Culturas, pero no trabajo específicamente en el área de bibliotecas. En el área de bibliotecas públicas, digamos que es donde tenemos la biblioteca de la provincia. sí. Entonces yo voy avanzando a medida que voy escuchando sus clases. Igualmente yo voy a ir hasta la biblioteca y bueno, voy a ver si recabo información de lo que ustedes están pidiendo para el trabajo. Tal cual. Tal cual, esa sería la idea y si no, de alguna manera u otra, ideal, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé de qué otra forma decirlo. Sí, sí, Pero está bien, dime. o sea, Daniela, y ten en cuenta, por ejemplo, si lo vas a trabajar sola, bueno, que esos avances se ven reflejados en el foro, y toma en cuenta siempre, está perfecto, si podés acercarte a esa biblioteca o a otra biblioteca que tengas, por ejemplo, una biblioteca popular en tu barrio, que te puedan dar estos elementos, perfecto también, digamos, cualquier institución donde vos puedas recabar esa información. Y si Ah, no, buenísimo. siempre toma en cuenta que está esa guía que nosotros le planteamos, esas dos lecturas que nosotros le planteamos, una que es muy general, o sea, que es muy general y mucho más profunda, que es la de Ferlac, y la otra Ujú. es, digamos, lo que sería un informe real que presenta una biblioteca, digamos, como para que ustedes tengan una idea de qué manera o por dónde, Claro, ¿sí? en el Pero informe ¿Cómo se habían va estructurando? gráficos y demás, yo lo estuve leyendo, sí. bien, Genial. pero cualquier cosa vos te comunicás por el foro, entonces nosotros estamos al tanto de esta situación. Hoy, por ejemplo, yo contesté, no sé si alguno de las dos está hoy acá presente, pero dos consultas que nos habían hecho en el foro en relación a esto, de que eran personas que no estaban desarrollando sus tareas en biblioteca, entonces que le resultaba difícil esto. Entonces es un poco lo que dice Lucio. O sea, no son solamente los conocimientos que ustedes pueden tener a partir del módulo que estamos trabajando, usuario y todo eso, sino también un poco todos los conocimientos que vienen desarrollando a partir de toda la DIC. Entonces, esto de poder hacer un bosquejo, aunque no sea real en términos de que ustedes no están trabajando en una biblioteca o que Claro. pues no se pueden acercar, o en este momento esa biblioteca está cerrada por receso todavía, bueno, tomen como ejemplo esos dos documentos que nosotros les damos, más todo lo que nosotros venimos trabajando acá, de tal manera de llegar a ese producto final. Nosotros después con Lucio vamos a especificarle, que no lo hemos hecho todavía, hoy me di cuenta en realidad, digamos, cuánta cantidad de, o sea, cómo se presenta el trabajo, qué cantidad de hojas medianamente podrían llegar a tener. O sea, eso Ujú. lo vamos a colocar en el foro como para que ustedes lo vayan viendo. Pero Claro. bueno, nos parecía importante aclarar esto porque entendimos entonces que había algo que no había quedado claro, quizá de parte nuestra, y que nos parece que está bueno poder cerrar todo este proceso, poner ese resultado el viernes 3 de marzo, y además también tomando en cuenta que hay una fecha que ya Susana planteó cuando estuvo con nosotros, no sé si en la primera clase, una fecha posible de entrega incluso de las certificaciones y todo eso de parte de la universidad. Entonces, si ustedes pueden llegar al 3 de marzo con al menos lo que nosotros les solicitamos en este módulo, sería bien, y
quizá en algunos de los casos tienen pendientes otras tareas y todo eso, como para también ustedes tener ese tiempo. ¿Sí? Claro. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Sepan que lo importante es que lleguen esos avances al foro de consulta Claro. general, y también que nos vayan contando con quiénes van a trabajar, ¿sí? Porque incluso la gente que tiene alguna dificultad o que se siente un poco perdida porque no trabaja en una institución, ver también si se puede acoplar a alguno de los grupos que ya están armados, o hacer grupo con otra persona, etc. ¿Sí? Como también ir facilitando esa situación. bueno, Tal profe, cual. muchas gracias. No, por nada, Daniel. Bueno, y otra de las cosas que le íbamos a pedir con Lucio, ustedes saben que hoy vamos a ver al fin, y el lunes vamos a ver DigiBP, y el martes ya arrancamos con lo que sería la segunda parte, o lo que nosotros hemos definido como segunda parte, que viene con todo, eh, donde vamos a trabajar, vamos a ver específicamente los servicios en una biblioteca. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de enviarnos en el foro, que sería el video en el foro de los encuentros virtuales, una fotografía, una imagen, en donde ustedes que quede reflejado de alguna manera, o que ustedes entiendan que está reflejado alguno de los servicios que se desarrollan en la biblioteca donde ustedes están. Vuelvo a repetir, si por alguna razón ustedes no están trabajando en una institución, esa biblioteca está cerrada o cualquier otra cosa, bueno, por ahí pueden rescatar alguna foto que tengan de antes, o alguna imagen. Si no la tienen, pueden sacarla ahora, y si no, también pueden acceder al banco de imágenes de Google, que son, en general son imágenes que están libres, Sí. y de alguna manera representar, si ven alguna de las imágenes, hacer una búsqueda y representar de cualquier otra biblioteca que encuentren lo que a ustedes les parece una imagen que refleje un servicio Que en la reflejen biblioteca. ¿Se servicio. entiende? Eso. Sí, yo creo que sí. Sí, básicamente eso. Una imagen que ustedes entiendan que grafica lo que es un servicio en una biblioteca. Puede ser una Bien, imagen real de la biblioteca con la que están relacionadas, o la biblioteca a la que se acerquen, o una imagen rescatada de cualquier otro lugar, de la web, por ejemplo, pero lo importante es que para ustedes eso les refleja un servicio en una biblioteca. bien. Eso sería la idea, poder tenerlo, o sea que les damos todo el fin de, el lunes incluido, como para el martes poder trabajarlo en la clase del martes. Y ahí Claudia nos dice, bueno, creo que es una de las personas a la que yo le respondí en el foro del aula, dice que ella lo va a hacer sola el trabajo, pero en la Sí. biblioteca no hay mucha información porque no está al día con una comisión directiva y no hay socios. Entonces, bueno, cabe, creo yo, esto que hablábamos antes, ¿no? Lo que planteaba Lucio, de hacer algo que sea una cuestión, en este caso, ideal, tanto tomando los dos documentos que nosotros damos, como lo que venimos charlando y las clases, ver si con eso podés armar algo, Claudia. ¿Sí? Claro. Principalmente también ir compartiendo el proceso al armado ese, ¿no? Claro, Porque eso nos va a servir a nosotros para saber si de verdad se está entendiendo lo que estamos tratando de trasladarles. Entonces, el 3 de marzo llegar con un estudio de usuarios armado, estructurado de acuerdo a lo que fuimos tratando de compartir con ustedes. Entonces, de a poco también está bueno eso, ir compartiendo el proceso para ir viendo también qué es lo que se va entendiendo y de qué manera se entiende. bien. Bueno, ahí Claudia nos dice buenísimo, o sea que aparentemente hemos sido claros, Lucio. A pesar del calor, vos A tranquilo, pesar de- no te queremos recordar que hace calor para que no te caigas, o sea que estamos ahí haciendo un balance. Bueno, si te parece, Lu, arrancamos. Pero, me parece, Bueno, menos mal. estamos, ¿no? Sí, está en... Bueno, hoy vamos a ver al fin
que hicimos este Al fin. chascarrillo, que ya lo hicimos el martes, al fin, es viernes, coincidía justo y nos parecía que quedaba lindo. Vamos a ver hoy entonces la alfabetización informacional en biblioteca. ¿Sí? Al fin es viernes. Así que bueno, avanzamos con la primera. Sí, está bien, ¿no? Porque tenía encima, guardé varias presentaciones. Sí, no, esta es. Ah, está bien, está bien, está bien. Eh, en realidad esta imagen es solamente para graficar y empezar a darnos un contexto de qué estamos hablando. De lo que estamos hablando en realidad es de la cuestión de que estamos atravesados por información. En el gráfico este no lo voy a traducir, porque bueno, es muy complejo, porque mi inglés es muy básico, pero la cuestión que se ve patente es todo lo que esto es 2019, así que imagínense que las cosas además se multiplican exponencialmente, sobre todo en las tecnologías, lo que sucede en Internet en un minuto. Esto es lo que pasa durante 60 segundos de circulación de información en Internet. Para que nos demos una idea y para que de alguna manera alcancemos a incorporar la responsabilidad que implica lo que tiene que ver con la alfabetización informacional, siendo que hay 18 millones de mensajes de texto dentro de un minuto. Operaciones en Internet, 3.8 millones de búsquedas en Google, 3.8 durante un minuto. Tenemos 60 minutos en cada hora, así que imaginémoslo. Si nosotros no tomamos real conciencia de la importancia de poder evaluar y tener criterios a la hora de evaluar la información y el uso de la información, la verdad que somos presa fácil de cualquier tipo de manipulación que se pueda hacer. Bien. Bueno, una vez hecha esta introducción, que es un poco como para lo que planteaba Lucio, que ya lo hemos dicho en algún momento, esta cuestión, este concepto de infoxicación, que está tan relacionado justamente con lo que son las nuevas tecnologías y el caos que aparenta ser Internet, cuando nos dedicamos a buscar información allí en esa gran telaraña. Bueno, o sea, son las bondades que tiene la posibilidad de que googleamos absolutamente todo ya a esta altura, y lo que nos devuelve Internet es infinito, y es un poco esto, ¿no? Esta imagen de un usuario, que sería esta, por ejemplo, en donde está realmente atiborrado de información por todos lados, y esto es lo que provoca la intoxicación, que es un poco lo que está reflejado en la diapo anterior. Ahora bien, Claro. Si nosotros tuviésemos que definir qué es la alfabetización informacional, estaríamos hablando de la posibilidad de que una persona adquiera esta capacidad para saber cuándo y por qué necesita determinada información. O sea, cómo encontrarla, dónde encontrarla, cómo hace para hacer una evaluación de esa información que ha ubicado, y cómo la utiliza y la comunica de manera ética. Vamos a intentar en el transcurso del tiempo que tenemos hoy de desarrollar cada uno de estos aspectos. Fundamentalmente para entender que cuando hablamos de Alfim, en general, sobre todo en el ámbito académico universitario, digamos, se trabaja Alfim muy íntimamente relacionado con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Con esto de poder buscar información más allá de lo que se encuentra en una biblioteca, ¿no? En formato papel, digamos, en lo que sería la biblioteca tradicional. Entonces, casi se lo relaciona directamente con esto, ¿no? Con las habilidades y aptitudes que tiene un usuario de poder ubicar esa información en esta gran telaraña que es Internet. Ahora bien, eso es parte de lo que se hace, pero fundamentalmente, y como venimos desarrollando hasta ahora, cuando nosotros, o sea,
todo esto que digamos que incorpora el concepto del fin, de alguna manera lo que nos está planteando son estas habilidades, aptitudes y destrezas que debería tener nuestro usuario para poder desarrollar o tener efectivas estrategias de búsqueda y recuperación de la información en cualquier ámbito. O sea, no solamente en Internet o con las nuevas tecnologías, sino también en el ámbito de lo que sería el propio espacio de la biblioteca. Es un poco lo que charlábamos el otro día, ¿no? Cuando daban ustedes ejemplos de todo lo que lo que hacemos cotidianamente para acercarle al usuario que viene con esa pregunta, con esa necesidad de información, justamente el poder otorgarle los documentos que realmente él requiere de acuerdo a la incertidumbre o esa necesidad, demanda o deseo de información que en algún momento la puede expresar de una forma clara y en otras no. Entonces, sí, Lucio, ¿algo? ¿No? No, en realidad nada más que reafirmar eso, la responsabilidad de quienes están en biblioteca o relacionados con la atención, sobre todo de las necesidades informativas, de poder brindar la información que están solicitando, poder responder a la consulta, poder ayudar a quien está requiriéndonos, pero además, complementaria y paralelamente, poder brindarle las herramientas necesarias para que se las lleve, para ser un lector crítico de cada una de esas informaciones. O sea, no solamente recibir pasivamente el resultado de la búsqueda que podemos hacer, sino también, de alguna manera, ir tratando de que entienda de que es muy importante tener ciertas habilidades para poder evaluar cada una de esas fuentes de la información. Sí, en definitiva es esto, y como ven, creo que es el hilo conductor de todo este módulo, donde ponemos como eje y volvemos a repetirlo, no nos vamos a cansar de repetirlo, que el eje de nuestra actividad siempre es el usuario. Entonces, esto del al fin cruza directamente. O sea, partimos del estudio de usuario, estamos en formación de usuario, y dentro de la formación de usuario aparece la alfabetización informacional, que estaría, vuelvo a repetir, muy relacionada con las búsquedas de los recursos y herramientas que nos otorgan las nuevas tecnologías, pero, digamos, supera lo digital y lo tecnológico al fin, ¿sí? Va más allá de esas herramientas, y además teniendo en cuenta que siempre las herramientas van a ser un medio, no un fin en sí mismo, es decir, la posibilidad que nos da el poder formar a nuestros usuarios en el uso de esas herramientas y estos recursos, es el medio para poder lograr esto que dice Lucio, y lograr, digamos, de alguna manera, los objetivos que plantea la propia definición de arquitectura. O sea, lograr esas habilidades, esas aptitudes y esas destrezas. ¿Para qué? Para que se continúen, incluso como lo veníamos planteando en clases anteriores, a través del tiempo, en su propia vida y para cualquier otro lugar o espacio relacionado con la información en donde ese usuario esté más adelante, ¿sí? Entonces, como forma parte de la formación de usuario, y nuestro papel, como ya veníamos planteando, o sea, es fundamental en esta formación, y además es fundamental que nosotros mismos estemos formados de esta manera. No solamente, o sea, nada se puede hacer con nuestros usuarios si nosotros antes no hemos hecho esta capacitación. Por eso volvemos al punto de la necesidad de que los bibliotecarios y a todos aquellos que desarrollen tareas en biblioteca o instituciones afines tengan como objetivo la capacitación constante, ¿sí? Sobre todo porque si tomamos en cuenta la diapo anterior que presentaba Lucio, bueno, si nos vamos a referir al tema del uso de los recursos y herramientas que están en Internet, nos supera de forma cotidiana, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro elemento que también tenemos que tener muy importante. Si te parece, Lu, vamos a ver el videito, ese primer video. Sí, después ahí aparece en la diapo otro, que es un poco más largo, que se lo vamos a poner en el aula para que ustedes lo vean con tiempo, ¿sí? Para que Pero lo ahora puedan ver, vamos sí, a ver claro. más corto. Okay. ¿Alguna consulta hasta ahora? Recuerden siempre que nos pueden parar, pueden levantar la mano, Lucio estamos con el chat, nos dicen, o sea, siempre
no se olviden, así como vamos a ser insistentes en el tema de que el usuario es el eje de todas nuestras actividades, en el caso de nuestras clases virtuales, ustedes son también los que hacen a estas clases. O sea, que todo lo que quieran preguntar, lo que quieran redefinir, acá estamos. ¿Sí? Exactamente, y va a alimentar la clase misma. Largo, a ver. Sí, largue, largue. ¿Sale? Y ya vamos planteando algunas cuestiones más, mientras que vos te pones a tono con el tema de... Si no, sacalo del WhatsApp, Lu. Bueno, mientras que esperamos lo del video de No Lucio, estaba saliendo, debería estar saliendo, ¿no? no, no quisiera yo, no te pongas mal, pero no. Igual ya No. sé que con esto no te pones tan mal como decirte la temperatura que hace en Claro, la Santiago. temperatura es No, algo no que importa, es diferente. no, No, no quisiera. a ver, Bueno, pero igual dame un hasta que lo segundo que... vayas, si no, fíjate en el WhatsApp que por ahí de ahí es más fácil sacarlo que si lo estás sacando de la diapositiva. Bueno, estábamos hablando del tema de, Decir, profe, ¿qué ahí, diferencia hay entre estudio de usuario y formación de usuario? Más bien. Bueno, esto es una pregunta que está haciendo Claudia a través del chat. Bueno, Claudia, nosotros hemos visto en dos instancias, dos clases diferentes, hemos tomado para desarrollar primero lo que es un estudio de usuario y después formación de usuario. Depende, eh, le voy a contestar a Claudia, ¿te parece? Lo paramos un ujú, cachito ahí, para que está, le quede claro. está detenido. Perfecto. Entonces, el estudio de usuario es esta cuestión que hemos visto y que está en la clase y que está en la clase virtual de la dictada, es la forma que tenemos nosotros del desarrollo de un plan en donde hacemos un diagnóstico para conocer a nuestros usuarios. O sea, necesitamos conocer a nuestros usuarios y lo hacemos a través del estudio de usuario. A través del estudio de usuario que nos permite hacer cuestionarios, entrevistas, etcétera, y nos permite saber qué perfiles de usuario o sea, forman parte de la institución en la cual nosotros desarrollamos la tarea. Siempre nos definimos las bibliotecas populares, digamos, como el eje central en este caso, y digamos, todas las herramientas y los recursos que tenemos desde la institución para el desarrollo del estudio de usuario, que es lo que ustedes tienen que hacer ahora, es decir, conocer al usuario que tenemos y en función de cómo lo conocemos a través de sus gustos, de sus preferencias, de la ocupación que tiene, de qué, digamos, qué grado o sea, de estudio también tiene, o sea, en qué lugar, digamos, del estamento de educación se encuentra, si es un vecino del barrio, si es alguien que es un docente que trabaja en algunas de las escuelas cercanas, si es la persona que está, digamos, trabajando cerca de la institución donde nosotros estamos. O sea, necesitamos tener los datos básicos que nos permitan definir con qué tipo de usuario estamos eh, trabajando, al servicio de qué usuario está esa institución. Eso sería un estudio de usuario en términos generales, ¿sí? Pero para eso está la clase, estos encuentros virtuales, y todo eso donde hemos desarrollado más este punto. Del estudio de usuario se desprende la formación de usuario, porque en la medida en que logramos conocer ese usuario, podemos establecer necesidades puntuales que tienen esos usuarios. Y ahí empieza esto que estamos desarrollando ahora, que es formación de usuario. Ah, y me dice que no estuvo por corte de luz. Perfecto. A ver. Esta es la primera. Bien. Esa es la diferencia. Y acá, esta es la primera clase que veo, nos dice Alejandra desde YouTube, así que cuando me ponga al día Mira, intervengo en el foro para completar el trabajo. Al igual que otros compañeros, tampoco trabajo en una biblioteca, trabajo en un museo. Perfecto. En ese caso es perfecto. lo mismo que venimos planteando hasta ahora, Alejandra. Si no, cualquier duda, lo vemos por el foro. Y Lo podemos González y compartir por el Claudia foro. nos dice que el martes no estuvo en la clase por cortes de luz. Perfecto.
Pero las clases están grabadas, Claudia, así que eso es lo Están en bueno de YouTube. esto, de poder hacerlas en diferido, están en YouTube, así que ahí vas a poder ver en mayor profundidad esto que te acabo de decir tan rápidamente, tan sintéticamente. Bueno, ¿algo Perfecto. más, Claudia? Si no avanzamos, y vos seguís en todo caso planteando tus dudas a través del chat, no hay problema. Muchas gracias. Listo, Claudia, si no, acá estamos. Listo, entonces avanzamos con el video. ¿Está saliendo ahora? Perfecto. Lo que no está conectado es el sonido. Debería estarlo. ¿No? No, ¿No sale el sonido? no. No, no sale. Seguramente tiene que ver como ahí, seguro, Natalia, que siempre nos da una mano, que fue la que el otro día te dijo, en todo caso. Y Sí, Natalia, cerrar y cuando volvés a compartir, si quedas ahí, compartir con audio. es nuestro apoyo técnico. Pasos que te permitirán efectuar una búsqueda efectiva. El Ahora primero es formular la necesidad de información, posible de establecer a partir de las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi tema de búsqueda? ¿Cuáles son los términos más representativos, sinónimos, frases, conceptos clave, etcétera, para buscar? ¿Qué cantidad de información requiero? ¿En qué idioma? ¿De qué tipo debe ser? ¿Divulgativa, académica, etcétera? ¿Qué periodo de tiempo debe considerar? ¿Actualizada, últimos 3 años, histórica, etcétera? ¿Cuánto tiempo disponible tengo para estudiarla? ¿Qué nivel de profundidad debe tener? ¿General, exhaustivo, etcétera? ¿Cuál es el formato más adecuado? ¿Texto, sonido, imagen, multimedia, etcétera? El segundo paso es seleccionar las fuentes de información más apropiadas para realizar nuestra búsqueda. Esto significa que, una vez definida nuestra necesidad de información, debemos elegir dónde buscaremos. Entre las fuentes de información de mayor utilidad se encuentran los libros, publicaciones oficiales, tesis, manuales, revistas, periódicos, boletines, diccionarios, enciclopedias, bases de datos, buscadores, Google, Google Académico, etc., patentes, datos estadísticos, guías temáticas, directorios de Internet, catálogos, etc., tanto en línea como impresos. El tercer paso es preparar la búsqueda y ejecutarla. Este consiste en llevar a cabo la búsqueda de información utilizando técnicas que nos permitan encontrar los mejores resultados. La mayoría de las fuentes de información, por ejemplo, Google, Google Académico, catálogos de bibliotecas, etc., permiten aplicar las siguientes estrategias de búsqueda. 1. Por campos específicos: autor, título, materia o palabra clave. 2. Conectores de palabras clave: and, or, not. 3. Uso de símbolos: comillas, entre comillas, asterisco, entre otros. 4. Por filtros: fecha, idioma, tipo de documento, localización. El último paso es evaluar la información. Este corresponde a la valoración de los resultados obtenidos con el propósito de comprobar la pertinencia y confiabilidad de la información. Algunos de los criterios básicos que debemos considerar son los siguientes. A. Autoría. Este permite comprobar si la información encontrada es fiable. Para verificar, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Está claramente señalado el o los autores de los contenidos? ¿Tiene variadas publicaciones o contenidos acerca del tema? ¿Es un experto en la disciplina? ¿Es parte de alguna institución o entidad acreditada y reconocida? Etcétera. B. Calidad del contenido. Para comprobar, podemos formular las siguientes preguntas. ¿Es un texto que cumple con normas de escritura y redacción?
¿La información se presenta de forma completa y rigurosa? ¿Se evidencia una organización correcta de los contenidos? ¿Se presentan referencias bibliográficas en el texto? Etcétera. C. Actualización. Para asegurarnos que se cumpla este criterio, se debe observar si aparece la fecha de creación o actualización de los contenidos, si la bibliografía citada es actual, entre otras. Finalmente, recuerda que, si bien no todas las búsquedas son iguales, siempre será importante considerar estos 4 pasos para obtener los mejores resultados. Bien, en este videíto hay muchos, ¿no? Que reflejan qué es al fin y están bien identificados los pasos. Pero bueno, básicamente los pasos que se plantean son aquellos que debemos desarrollar para una estrategia de búsqueda y recuperación de información. Volvemos a recalcar que, bueno, que el tema de al fin es un tema que va más allá de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, esto que nosotros hacemos cotidianamente es alfabetización informacional cada vez que se acerca un usuario en búsqueda de información, en cualquier tipo de formato, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar formación de usuario. Al fin, de alguna manera cruza la formación de usuario en todas las actividades que desarrolla. Lu, ¿podemos recuperar las diapos? Sí, sí, creo que sí. Creo que ¿Para qué? eso es ¿Para qué? importante. Lo que es la actitud. Me estoy peleando con la tecnología. Hablando, viste, del tema de la tecnología. Sí, justamente. Ahora sí, Perfecto, ¿lo estás perfecto. viendo? Sí, señor, Buenísimo. lo estamos viendo. ¿Lo ven todos? Sí. Sí, Perfecto. Buenísimo. Bueno, avanzamos con la que sigue, Lu. Sí, comentábamos igual para los que Sí, se sumaron ahora que abajo hay un video que es bastante más largo, es un webinar que da una española que se llama Felicidad Campal, pero es de 1 hora y algo, va a quedar después en el aula para quien quiera ahondar en el tema, es clarísimo y la verdad que es muy, muy didáctica para explicar los contenidos del fin. bien. Ahí Gertrudis, que está por YouTube, nos saluda y dice que es su primer clase, no tenía acceso a internet en el lugar donde está de viaje. La otra semana presentaremos en el foro los adelantos, trabajaremos en grupo en Biblioteca Alberdi de Neuquén. Perfecto, Gertrudis, Buenísimo. gracias. ¿Se ven claras Bueno, las diapos? Yo las veo un poco, pero ¿las ven todas bien? Bien. Yo las veo un Eh, poquito fuera de foco, eso iba a decir. ¿sí? pero Sí, se lee igual, ¿eh? se lee igual, Ah, sí, no hay bien. problema, Lu, no te preocupes. No, 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 no te no caigas, tocó no nada. te caigas, está todo bien. No, 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 no. Eh, bueno, No, no tocó nada. entonces, para volver un poco retomando todo esto que venimos hablando, decimos, estudio de usuario, y esto también responde a la pregunta que hacía nuestra compañera hace un rato, formación de usuario, llegamos al punto de la alfabetización informacional. Volvemos a reiterar, objetivos que son puntuales y muy claros. O sea, ¿cuál es el objetivo? Es Ujú. formar justamente usuarios críticos y autónomos que conozcan y logren evaluar las fuentes de información y capaces, hábiles y aptos en la búsqueda y recuperación de esa información. ¿Sí? Entonces, estos aspectos son los que también siempre tenemos que tener en cuenta. Para formar esos usuarios críticos y autónomos, debemos tener elementos que nos permitan acercarnos a ellos y demostrarle que tienen la posibilidad de poder ubicar aquella información que necesitan, que parte de las necesidades y sus demandas producto de su incertidumbre, y que ellos son capaces de poder analizarlas
y poder evaluar esas fuentes de información. Y cuando hablamos de fuentes de información, volvemos a reiterar, estamos hablando de fuentes de información que podemos encontrar a través de las TIC en Internet, o de las fuentes de información con las cuales cuenta la biblioteca, ¿sí? En el espacio de la biblioteca, ¿sí? Entonces, avanzamos, Lu. Ok. Bueno, esto en realidad, o sea, ahí ya se ve, ¿no? Esto ya quedé medio asustado con él. Sí, se ve perfecto, se Ah, ve. perfecto. No, esto era nada más que para ilustrar un poquito lo que decías antes, que es la cuestión de por ahí algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta, y se veía en el video también, que tenemos que tener en cuenta para evaluar algunas de las fuentes de información. Como siempre decimos, por ahí ahora está generalizado y concentrada la idea de que la alfabetización informacional tiene que ver con la navegación, pero en realidad tiene que ver con la evaluación de cualquier fuente de información. Y esto sobre lo que hacemos mucho hincapié es la cuestión de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotros cuando estamos trabajando en una biblioteca o evacuando consultas del lugar que nos toque trabajar. La responsabilidad de poder, además de darle la información necesaria, brindar de alguna manera las herramientas que se lleve el usuario o la usuaria, quienes se acercaron con esa necesidad informativa, para poder después desempeñarse con habilidad, con autonomía en la vida diaria. Tener la posibilidad de evaluar fuentes, de comprobar de que no sean las fake news, de llevarse esa herramienta además de la información precisa que estaba buscando. Bueno, un poco retomando esto que plantea Lucio, es muy común, sobre todo, o sea, todos nosotros, más allá de que tengamos o no esta posibilidad de poder otorgar a nuestros usuarios en el ámbito donde estamos desarrollando nuestra tarea, porque puede ser que, bueno, hoy lo charlábamos con Lucio, ¿no? En el caso de las bibliotecas populares, ya la situación se modificó bastante en relación a otros años, y lo podrás corroborar, Lucio, en relación a que casi la totalidad, y por ahí puede haber excepciones, tiene posibilidades de acceder a Wi-Fi, ¿no? En forma Sí, sí. gratuita. Puede suceder que no tengamos un equipo o el equipamiento necesario como para permitirle a nuestros usuarios la búsqueda de Internet o sea, no tengamos una PC, por ejemplo, una notebook que le podamos ofrecer a ese usuario para poder hacer el desarrollo de estas búsquedas. Y esa única herramienta que tengamos, esa única equipamiento sea para las cuestiones administrativas. Pero bueno, también es cierto que esos usuarios que se acercan a los ámbitos, a cualquier institución, biblioteca, incluso a las bibliotecas populares, no podemos negar que, si bien, por supuesto, la brecha digital existe, y bueno, y se vio con total crudeza, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo de la pandemia, pero bueno, teniendo en cuenta esa realidad, también sabemos que hay un gran porcentaje de nuestros usuarios que al menos tienen un dispositivo como es, por ejemplo, un teléfono, ¿sí? El celular Entonces, mismo, claro. el celular, exacto, eso me quiero decir, el celular. Entonces, digamos, también existe la posibilidad de que nosotros desarrollemos este alfil en nuestras bibliotecas y que el usuario lo pueda a su vez replicar en el ámbito de su casa o cuando su búsqueda, o sea, cuando tiene posibilidad de acceder a alguno de estos dispositivos, ¿sí? Porque también, digamos, nosotros hablábamos el otro día de que nosotros estamos hablando de, así como hablamos de conceptos bibliotecológicos generales que después intentamos adaptar a las bibliotecas populares, también hablamos de situaciones ideales que deberían tener nuestras instituciones y no siempre es así. Hablamos también de situaciones ideales que pensamos de nuestros usuarios, desde el punto de vista de que por ahí tengan acceso y que esta brecha digital no exista en sus casas, y por ahí sabemos que no es así. Sabemos que las realidades por ahí, sobre todo en las barriadas más lejanas, por lo menos acá en Neuquén, estamos manejando otro tipo de realidad. Pero bueno, es necesario conocer estas posibilidades que deberían tener todos
para que después, a medida que esto en algún momento se soluciona, poder aplicar. Entonces, cuando hablamos de esto, de cómo nos manejamos en el ámbito de Internet con todos estos elementos de poder evaluar, es lo mismo que hacemos nosotros cuando seleccionamos información, cuando nosotros mismos estamos buscando información en algunas de las cuestiones de necesidades informativas que tengamos, ¿no? En la cotidianeidad. Nosotros decíamos que nosotros mismos somos usuarios, nos reconocemos como usuarios en nuestra cotidianeidad. Y muchas veces en esas búsquedas, en ese caos, en esa infoxicación, también dejamos de lado la posibilidad de hacer esta selección o esta evaluación de esos recursos, ¿sí? Entonces se nos viene un sinfín de información y no somos capaces de poder, de alguna manera, aunque tengamos elementos bibliotecológicos, de poder seleccionar y evaluar aquello que nos tire Internet de tal manera de que sea lo más, lo que más se acerca a lo que nosotros estamos buscando, lo más pertinente. atractivo, tenemos estas dificultades, o sea, las tenemos nosotros como usuarios, mucho más lo van a tener los usuarios que se acercan a nuestra biblioteca. Claro. Porque además también existe un concepto, y eso sería interesante que lo viéramos, porque ustedes piensan lo mismo, en relación a los nativos digitales, ¿no? Que es algo que, bueno, que se viene planteando hace mucho tiempo, esta división que existe entre los que forman parte de ese grupo, digamos, de nativos digitales, y los que venimos, digamos, con otra formación en el tema de lo que es la búsqueda de información. Entonces, decimos que los nativos digitales son capaces de hacer búsquedas que, digamos, que nos sobrepasan en algunos casos. Hoy estaba escuchando a una bibliotecaria que decía, en un encuentro que daba, que a veces el pensar que el nativo digital lo sabe todo, es muy probable que sí, que el nativo digital pueda llegar a la información que está buscando, pero hay algo que le falta, que es lo que nosotros, digamos, es el nicho donde nosotros nos tenemos que meter, y es ahí donde los bibliotecarios y los que trabajan en el ámbito de instituciones como estas, es ahí donde nosotros tenemos que estar. Es decir, el nativo digital puede saber hacer una infinidad, o sea, cantidad infinita de búsquedas. El problema es si tiene estas herramientas para lograr seleccionar aquello que está buscando. Es decir, muy difícilmente las tenga, porque además puede conocer mucho de todo, pero son todas informaciones que están sesgadas de alguna manera. No puede completar absolutamente todo ese panorama, porque él también sufre de infoxicación. Entonces, claro, cuando hablamos de nativos digitales, estamos hablando, sí, de usuarios que, digamos, tienen todas estas posibilidades, que también depende del acceso que pueda tener a las nuevas tecnologías, pero que de alguna manera, cuando encuentra todos esos recursos, le resultan incompletos o fragmentados, porque le está faltando esta parte que justamente tiene que ver con la alfabetización informacional. Entonces, claro, poder complementar eso que traen los nativos digitales con lo que nosotros podemos aportarle, me parece que es interesante, y desde ahí lo tenemos que pensar. Muchas veces nos asustan, porque bueno, vemos que nos sobrepasan, ¿no? En todo esto, pero digamos, creo que es interesante verlo desde esta perspectiva, ¿no? No sé qué pensás, Lucio, y cómo se da esto en el ámbito de las bibliotecas. No, nada que ver. Estaba completamente en desacuerdo. No, justamente que a veces confundimos un poco la cuestión de que el manejo y la habilidad para las nuevas tecnologías que suelen tener los nativos digitales, los millennials, en realidad también les da esa visión crítica de lo que están recibiendo. Y es así como hemos visto grandes manipulaciones en campañas, en elecciones mismas, manejando informaciones falsas que se empiezan a replicar, y bueno, ya nos meteríamos en otro tema que es sobre la posverdad. Se da por hecho y real una cuestión porque se viene repitiendo y porque la recibiste por varios medios, y ya no se busca el origen. Entonces es ahí donde nosotros, y repito, y seguramente lo vamos a seguir repitiendo, es donde tenemos que ser conscientes que ahí está la responsabilidad de quienes están
en la biblioteca o con tareas relacionadas con eso. Poder brindar esas habilidades que se lleven como herramientas, además del resultado de la búsqueda, para poder después tener una lectura crítica de esas fuentes de información, ¿no? Porque es lo que decíamos, existió, creo que va cayendo y espero que termine de caer, una creencia generalizada de que con la existencia de Google desaparecían las bibliotecas. Y en realidad es eso lo que nosotros tenemos que ir entendiendo y de alguna manera adecuando y readecuando nuestra tarea. Nosotros desde las bibliotecas y de los lugares que nos toca ocupar tenemos la habilidad para decir cualquier consulta que quieras hacer en internet te va a arrojar 7 millones de resultados. Entre esos 7 millones de resultados seguramente con las herramientas que nosotros tenemos y que podemos y que deberíamos comenzar a trasladar, de eso se refiere la alfabetización informacional, poder discernir cuál de esas es la pertinente, cuál es la necesaria para el tipo de usuario, para la persona que la está necesitando y en el lenguaje que más útil le sirva, además de ser una fuente fidedigna y tener certeza de veracidad. Igualmente el concepto de nativo digital está discutido porque no es lo mismo el acceso, o sea, que una persona nazca con acceso a dispositivos móviles no significa que hagan un buen uso ni un uso responsable. Sobre todo la búsqueda y selección. Quizás lo que nosotros llamamos nativos es que seguramente un chico de 15 años te puede editar un video y hacer un reel espectacular, pero a la hora de buscar una fuente fidedigna o de saber qué buscar, sí, eso no lo tiene. Entonces ahí es como que está en duda. No me acuerdo ahora yo el autor que leí, que digamos que criticaba el concepto este de nativo digital. Daba otro, después si me lo encuentro se los comento la próxima clase. Sí, 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 hay mucho Exacto, Natalia, va por ahí, o sea, lo que estaba planteando y un poco lo que escuchaba hoy de esta bibliotecaria, tiene que ver con esto que vos planteás, ¿no? Exactamente. alcanzar a Bueno, cuidarnos, principalmente. Cuidarnos, digo, del tránsito de la información que desinforma. Información infinita es desinformación, decía Humberto Eco, por ejemplo. así es. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo que es la cotidianeidad, que tiene que ver con cómo se inicia el tema de su usuario, o sea, cómo vamos a imaginarnos, ustedes ya lo tienen muy claro porque ya lo hemos visto en la anterior clase, o sea, qué sucede, o sea, cómo sería, cómo son los pasos, como planteaba el videíto, de ese usuario que se presenta ante nosotros con una necesidad. O sea, esta cuestión de tener en claro qué es lo que necesito, o sea, y qué tipo de información necesito. Y ahí aparece un concepto también interesante, que en la formación bibliotecaria se trabaja hasta el punto de vista de la psicología, o por lo menos en el caso, cuando yo estudié de documentalista, lo trabajamos desde ahí, que es lo que se llama también la negociación de la pregunta, que decíamos en ese momento, ¿no? Cómo nosotros, ante un usuario que viene con esa necesidad de información, con una pregunta que a veces puede ser puntual y a veces no, a veces es bastante vaga, como plantea San Casado, o sea, cómo nosotros somos capaces y hábiles como para poder renegociar o negociar esa pregunta o repreguntar de tal manera que podamos guiar al usuario para que justamente esa pregunta se transforme en algo que sea posible de ser ubicada, ¿no? Entonces, y que responda efectivamente a lo que el usuario necesita. Entonces, partimos de esa necesidad. O sea, una vez que tenemos la pregunta, y recuerden esto, estamos hablando de los pasos que tienen que ver tanto para la búsqueda en recursos que podamos encontrar en Internet, como para las búsquedas que tengamos en el ámbito de las bibliotecas. Es decir, el desarrollo de esos pasos son exactamente iguales, ¿sí? Al fin es para ambos casos. Entonces, porque una de las preguntas que también se pueden llegar a hacer el usuario una vez que logramos identificar con la mayor claridad posible aquello que necesita, es los formatos, ¿sí?, de los documentos que este usuario puede acceder. O sea, y ahí entonces aparece esta cuestión de
cuando nosotros preguntamos qué tipo de formato, sobre todo, por ejemplo, lo hacemos en la universidad, bueno, está bien, viene alguien con una búsqueda, estoy buscando sobre los derechos humanos en la Argentina, bueno, supongamos que ese es, imaginemos una búsqueda, bueno, la pregunta es, bueno, ¿en qué formato lo vas a necesitar? ¿En formato papel? ¿Estás buscando algo que tenga que ver con recursos o herramientas o bases de datos que podamos ubicar en Internet? ¿Has buscado cosas ya anteriormente a estas? O sea, cuando hablamos la otra vez del bagaje de información que trae nuestro usuario, estamos hablando no solamente de lo que él ya tiene incorporado, sino incluso si ya ha realizado alguna búsqueda anterior. Porque esto nos permite también, primero, no repetir, y después saber de alguna manera por qué, digamos, por qué caminos ha recorrido nuestro usuario antes de llegar. Puede ser que ninguno, pero puede ser que sí haya recorrido un camino anterior a encontrarse con nosotros. Entonces, esta posibilidad de poder preguntarle qué tipo de formato, hasta en el caso de la universidad muchas veces preguntamos el idioma en que lo necesita. También, ¿no? O sea, si tenemos una posibilidad de acceder, supongamos, a algún paper de algún journal internacional, bueno, puede ser que el usuario que tenemos enfrente no maneje el inglés. Entonces, bueno, también tenemos que como achicar en ese sentido la búsqueda, ¿no? Para poder ofrecerle el mejor material. Y cuando vuelvo a repetir, hablamos de documentos o material, estamos hablando en ambos formatos, en lo que nos ofrece las TIC como lo que tenemos en nuestra biblioteca. Y después, bueno, empezar a plantearnos o que el usuario se empiece a plantear, bueno, qué disponibilidad de ese documento existe. O sea, ¿a dónde lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar? O sea, ¿de qué manera puedo llegar hasta ese documento? Si lo hacemos en el ámbito de la búsqueda, que significa en las nuevas tecnologías, bueno, aparecen, por ejemplo, algunos elementos como son los buscadores booleanos, no sé si en algún momento lo han escuchado, pero en esta posibilidad de poder llegar a un documento, pero o sea, omitir algunos que no están relacionados con esa búsqueda, entonces se desarrollan los famosos buscadores booleanos, o la sumatoria de una cosa con la otra. Creo que nosotros en la parte de la bibliografía sugerida hay algunos de estos elementos, por eso no lo quiero reiterar. Pero bueno. Y lo comentaba en el video también. Y lo comentaban en el video también. Entonces, esto, de la disponibilidad. ¿Qué disponibilidad de documentos tenemos en función de esta necesidad y de esta pregunta que nos ha hecho el usuario? O sea, ¿cómo lo vamos a encontrar? Entonces, ¿qué tipo de recursos? Ustedes hablaban el otro día, creo que Natalia también lo planteó, el tema de que, o alguien más, el tema de que nuestros usuarios, por ejemplo, han dejado de utilizar los índices de los libros, ¿no? Que en el caso de los formatos en papel, bueno, existe, o sea, una vez que uno conoce o reconoce las partes de un libro, bueno, sabemos que el índice, lo charlábamos el otro día, es muy importante para reconocer qué estamos buscando y si efectivamente ese libro o ese documento nos sirve a lo que estamos buscando, la bibliografía citada, por ejemplo. En la universidad, cuando se está en periodo de tesis, de trabajos de tesis, ya en periodos de finales, cuando llegan en búsqueda de tesis, en general llegan con la idea de buscar una tesis para ver cómo se hace, para tomarlo como modelo. Y nosotros inmediatamente le decimos, bueno, sí, eso está bien, para que puedan ver, bueno, cómo se desarrolla una tesis, cómo se presenta, pero, o sea, si es un tema, ¿por qué no buscan una tesis que tenga temas afines a lo que ustedes están ahora desarrollando? ¿Por qué? Porque hay otro elemento que es importante, ¿no?, reconocer. O sea, cuando nosotros hablamos de información, ya sabemos cómo es esa triada entre dato, información y conocimiento, ¿sí? Pero en general, eso que está reflejado ya en un producto terminado, como en este caso puede ser una tesis, está reflejando todo un camino que el autor de esa tesis ha desarrollado, que puede estar quizá muy alejado de lo que este tesista nuevo quiere hacer o investigar. Pero sin lugar a dudas, el hecho de poder revisar la bibliografía citada en esa tesis es una fuente de información muy importante, porque bueno, le va a plantear otras ópticas y otras visiones, pero sí es una fuente de información más. Para eso necesitamos un usuario
que logre ver esos detalles en un documento cuando se lo estamos entregando. Eso es como poder evaluar la totalidad del documento, poder verlo en toda su dimensión, que no es solamente lo que está escrito, sino también, por ejemplo, en este caso, la importancia que tiene la bibliografía que ha citado un autor anterior. Lo mismo en los libros, ¿sí? Cuando estamos buscando un tema similar. Y bueno, en Internet, por supuesto. Entonces, cuando estamos hablando de Internet, también estamos hablando de poder darle a nuestros usuarios herramientas tales, o sea, poder otorgarles sitios que nosotros además ya hemos transitado. Te vuelvo a repetir, si nosotros estamos sugiriéndole algo a nuestros usuarios, porque nosotros eso que le estamos sugiriendo ya lo conocemos, ya lo hemos evaluado. Nosotros hemos hecho al fin. O sea, nosotros mismos hemos desarrollado una alfabetización informacional que nos permite ahora, a ciencia cierta, poder decirle a nuestros usuarios, esta es una selección y de esta manera se puede llegar a buscar y a reconocer aquella información fiable, ¿sí? Aquello que realmente vos podés necesitar para lo que estás buscando. Y me quiero detener un poquito también en este punto. Hay algo que no sé si ustedes conocen como concepto, pero que es relativamente nuevo, pero realmente es apasionante para los bibliotecarios, que es el concepto de curaduría de contenidos, ¿sí? Cuando hacemos nosotros curación de contenidos, la curación la podemos relacionar mucho con el tema de la curación que se hacen, por ejemplo, de los cuadros de exposiciones, museos o lo que fuese. Bueno, esto que se hace, que nosotros hacemos, es muy importante y también forma parte del alfil, el poder ser capaces nosotros de curar contenido, de poder seleccionar de antemano, cuando por ejemplo tenemos una comunidad de usuarios que nosotros identificamos que tiene, digamos, necesidades particulares de información, poder hacer desarrollo de esta actividad como es curar contenido. Curar contenido significa, en términos muy sintéticos, la posibilidad que tenemos los bibliotecarios de poder seleccionar de antemano contenido. Seleccionar desde el punto de vista crítico ese contenido. Eso es lo que lo hace diferente. O sea, no solamente le estamos otorgando un listado de sitios que nosotros hemos visitado y entendemos que a ese usuario le puede interesar porque son temáticas que realmente necesita, sino porque además hemos ingresado a esos sitios y también hemos sido capaces de poder hacer una evaluación crítica de esos sitios. Eso es un elemento muy importante del concepto de curar contenido, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poquito a esto, es decir, nosotros tenemos que tener entonces la posibilidad de reconocer sitios, los buscadores, por ejemplo. Nosotros en la universidad trabajamos mucho con el bucle académico, que no necesariamente todos los docentes e investigadores conocen, y aquellos que lo conocen no saben la potencia que tiene, ¿sí? Pero bueno, hay un sinfín de cuestiones que ustedes seguramente es también poder dejarles de inquietud. No es que pretendamos que ahora salgan corriendo después que termine la clase y se pongan a hacer una búsqueda exhaustiva y pertinente de todo lo que nos ofrece Internet, pero sí poder tener la capacidad de indagar, ¿sí? De poder indagar y poder ver todos los recursos y herramientas que nos ofrece Internet, siempre recordando que son herramientas, que son eso, no es un fin en sí mismo, ¿sí? Y que si no pasa por este tamiz de poder seleccionar, evaluar en forma crítica lo que nos ofrece, estamos en un problema. Lucio, Justamente, estamos en un problema, somos presa fácil. No, principalmente eso, que se trata de lograr un pensamiento crítico en el usuario, y el pensamiento crítico en todo caso va a ser utilizado ya sea en una búsqueda en Internet como en la lectura del diario, para ser así muy concreto. La idea es poder adquirir esas herramientas que nosotros antes ya nos fuimos familiarizando para evaluar, en todo caso la autoría de fuentes, bueno, y todas esas cuestiones de pertinencia, para hacer una lectura crítica que después ya se torna automática, por decirlo de alguna manera, pero que tiene que ser
de alguna manera u otra incentivada. Y en eso la responsabilidad de quienes están en bibliotecas o relacionados con. Bueno, quiero que vean, o sea, pregunten alguna cosa que haya quedado por ahí, porque yo por ahí me entusiasmo, me apasiono y no me doy cuenta, así que eso. O me para Lucio o me paran ustedes. Stop. Pero bueno, alguna consulta, algo para aportar, seguramente que hay cosas para aportar. Natalia, te veo ahí atenta. Yo estoy pensando en el trabajo y bueno, ya estuvimos creando un cuestionario para hacer los usuarios. Con nosotros sí, ya abrimos la biblioteca y empezamos, así que bueno, vamos a hacerlo vía, eh, bueno, porque es un Google Form, así que algunos lo pasaremos por WhatsApp, a los conocidos que sabemos por la biblioteca, y después, bueno, impreso quedará también para los que ingresen a hacer uso del espacio. Así que bueno, vamos a ver. No va a ser lo mejor porque tampoco va tanta gente en febrero, pero bueno, por lo menos es como para un inicio, para que ustedes lo puedan ver y nos digan, bueno, si es por ahí o no es por ahí, digamos, el estudio, después poder encarar em, la formación. Esa es la idea, ¿no? Básicamente esa es la idea del trabajo final, que nos sirva Sí, a nosotros de insumo para. exactamente. No lo van a Bien. poder desarrollar ahora, la No, no, no. formación de usuario, sí, pero sí que les sirva y que después, ojalá en algún momento se puedan comunicar con nosotros y decir, bueno, lo logramos, pudimos hacerlo y arrojó estos resultados, sería lo ideal, ¿no? Claro. Poder incorporar esas herramientas para armar esa estructura que Claro. pueda ser utilizada en cualquier momento. Y después Pero volverla a hacer a fin de año, ¿no? Para sería lo comparar. ideal. Claro, Sí, sería. claro, Vamos a tal poner en cual, la planificación. Exactamente, tal cual. exactamente. Bien. Bueno, ¿alguien más sobre el tema, sobre esto que estamos charlando? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Por ahí yo me voy por las ramas, no sigo el esquema, la estructura, No. ¿no? Pero bueno, esto de poder, o sea, partimos de la base, entonces, hay una necesidad y una pregunta, nos pensamos qué disponibilidad, cuando decimos pensamos, estamos trabajando con el usuario, no junto con el usuario, qué disponibilidad existe de eso que necesita el usuario, dónde lo encontramos y cómo lo evaluamos. Y cómo también al evaluar estamos evaluando, como decía Lucio antes, la autenticidad que tiene la fuente, eh, digamos la actualidad también, que va a depender de aquello que necesita el usuario, el valor, y también algo que nos resulta muy difícil a los bibliotecarios y a los que trabajamos en ámbitos de biblioteca, que es el tema de lo ideológico, ¿no? Del pensar que quizá nuestra tarea es absolutamente neutral. Opinamos, creo que no hay ninguna tarea o ninguna profesión que sea absolutamente neutral. Entonces, esto también es un elemento que tenemos que tener en cuenta los bibliotecarios porque nos puede, si no lo reconocemos, a veces nos puede jugar en contra, no a nosotros, sino a nuestros usuarios, en realidad. Claro. Hoy estaba leyendo, estoy muy entusiasmada hace mucho tiempo ya con no sé si conocen ustedes un libro que se llama Un golpe a los libros, Sí. Bernisi, y estaba viendo todo lo que es el movimiento de la bibliocracia, que nunca sé si va con acento en la I, Biblioclastilla. Sí, sí, bibliocracia, sí, sí. y bueno, y realmente el desarrollo que se hace, de qué sucedió, por ejemplo, con las bibliotecas, con los bibliotecarios en particular, en la dictadura militar, la última, en Argentina, ¿no? Y bueno, ahí aparece esta cuestión también del ideológico, como muchos bibliotecarios lograron salvar libros, no necesariamente siendo militantes, ni mucho menos, sino solamente intuyendo que estos libros se podían perder, entonces buscaban las formas, las alternativas de resguardarlos, poniéndolos más alejados de las estanterías para que cuando llegaran a buscarlos no los encontraran. Tenemos
compañeros, compañeras desaparecidas en Argentina que son bibliotecarios. Hay todo un movimiento que desarrolla eso, pero bueno, esta cuestión ideológica y de lo neutral, ¿no? Que también Sí, ¿no? está, como planteaba el otro día Lucio, en los documentos. En los documentos que nosotros estamos ofreciendo a nuestros usuarios existe el sesgo ideológico y bueno, es así, porque existe una visión desde donde el autor desarrolla determinado tema. ¿Sí? Entonces, esta posibilidad que le tenemos que dar también a los usuarios de poder llegar a, a todas esas visiones. ¿Por qué? Porque creemos, estamos convencidos de que el usuario que nosotros estamos formando y que estamos trabajando junto con ellos es ese usuario crítico. Es ese usuario crítico que va a tener la capacidad de poder evaluar todos esos documentos que nosotros estamos ofreciendo desde el punto de vista, vuelvo a repetir, del formato papel, como en las búsquedas en Internet, va a ser capaz de poder evaluar por sí solo estos elementos también. Nosotros le tenemos que dar, digamos, que incentivar y motivar para que pueda darse cuenta de que existen variedad de ópticas, de formas de ver las realidades y que son ellos los que van a tener que definir cuál es el camino. Y bueno, Sí. eso creo que es una tarea más que interesante. No sé qué pensás. Sí, ¿no? No, Sí, 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 una lucha con uno mismo, porque de alguna manera tenemos que tener, por supuesto que yo acuerdo con que la objetividad así impoluta no existe en ninguna de las acciones del ser humano, pero como bibliotecarios o como gente relacionada con, tenemos que tener la capacidad quizás para alcanzar a entender algunos materiales con los que ideológicamente no acordamos, pero que es importante que estén, que se difundan. Y eso es también parte de lo que nosotros tenemos que brindar. Hay diferentes ópticas y puntos de vista para tal o cual información, y no somos nosotros en nuestra posición ideológica o nuestra manera de ver la vida el tamiz que debe primar a la hora de brindar la información. En más de una oportunidad uno se encuentra ingresando material a la biblioteca con el que no acordás, no te parece que debería ser difundido, pero sabes que es importante, que es un material serio, que está bien trabajado y lo evalúas como válido para integrar la colección y bueno, por supuesto que lo integrás. Es importante que alcancemos a darnos cuenta de eso, de que la objetividad absoluta no hay, pero tenemos que tener las herramientas necesarias para evaluarlo desde otros lugares y desde otros puntos de vista y saber si ese material vale la pena de que esté o quizás sea panfletario, ponele. sí, bueno, esa es toda una discusión en el ámbito de las bibliotecas en nuestra propia formación. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Es darnos cuenta que ese usuario crítico también va a tener que pasar quizá este tamiz de poder evaluar aquello que está recibiendo y que después transformará seguramente, o sea, la idea es que esa información se transforme en conocimiento, digamos, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pasamos por la evaluación de esos resultados, de evaluar aquello que nos está devolviendo, ya sea Internet o lo que nosotros les podamos ofrecer, de que puedan tener la capacidad de evaluarlo desde estas perspectivas. Y después estará seguramente la presentación del resultado de esa investigación, ¿no? Sea corta, sea larga, estamos hablando de un usuario que, por ejemplo, en el perfil de las bibliotecas populares, y como lo hemos hablado con Lucio, parte, y esto tiene que ver con el estudio de usuario, desde llamada ama de casa, Claro, es mucho más variado. Sí, sí, sí. hasta la docente de primaria, inicial, media o universidad que puede estar cercana a la biblioteca popular, como la persona que trabaja en comercio, lo que fuese, pero bueno, o sea, más allá de cuál es el fin o el objetivo que tenga nuestro usuario, puede ser una monografía, puede ser un trabajo que tenga que presentar y que tenga solamente una página, pero bueno, también al fin plantea el tema de cómo se presentan esos resultados, digamos, y esto tiene que ver con el estilo, de que para qué
digamos, a qué institución o por cuál es el objetivo de presentación, va a tener diferentes opciones. Entonces también los bibliotecarios de alguna manera tenemos que presentarles esas posibilidades a los usuarios, ¿no? Y cuando hablamos de ética, que es lo que planteaba Lucio antes, hablamos justamente de eso, ¿no? Del uso responsable de la información. Y el uso responsable de la información tiene que ver incluso también con el tema de plantearle a nuestros usuarios la necesidad de que siempre todo aquello que nosotros estamos visualizando, un poco lo que hablábamos el otro día, tiene que estar citado, ¿sí? Eso también forma parte del uso responsable de la información. O sea, tenemos que citar las fuentes. Nos tenemos que acostumbrar. Cuando hablamos, el otro día un poco es lo que plantea esta diapositiva, pues, son habilidades y aptitudes en el uso de la información, y es una herramienta, en definitiva, de buenas prácticas de aprender a aprender, ¿no? De aprender a aprender, y que es algo que le va a quedar a nuestro usuario en cualquier ámbito hasta que llegue a la universidad. Es decir, de que después él pueda ser el que diga, le diga al docente, acá está faltando algo, acá está faltando, digamos, los datos básicos de este libro, que me permita a mí citar. O sea, si nosotros logramos ese usuario, que además de todo lo que venimos hablando, logre también esto, bueno, vamos a lograr también un usuario que tenga incorporadas las cuestiones éticas, entonces plantee el respeto a la cita de la fuente, ¿sí? Por ejemplo. Tal cual. Porque además sirve también para contextualizar esa información, porque de alguna manera, abriendo un poquito más el panorama, estamos hablando de las personas que después desarrollan su vida cotidiana en la sociedad en la que nos toca convivir. Así que, por ejemplo, el respeto de la fuente, citar a quién se le ocurrió esa idea, está muy bien utilizar información de gente que ha estudiado sobre tal o cual tema, y a nosotros nos resulta más que interesante y útil, pero hay que respetar que fue esa persona que dedicó sus artes y sus tiempos a producir ese trabajo, y entonces citar esa fuente. Y entonces nos vamos, por ejemplo, a un estudiante secundario que hoy por hoy recibe una fotocopia con 4 párrafos donde no está citado siquiera el libro del que se extrajo. No hablo del autor, no se sabe ni la editorial, nada. Lo que le daría la posibilidad al estudiante que tenga interés en profundizar en el tema, buscar otros libros de ese autor, buscar otros autores que hablen sobre el mismo tema, y entonces tener otras ópticas, y eso tiene que ver con ese uso responsable de la información y el respeto ético por quienes son los autores. La cita, principalmente, siempre recordar que es muy, muy necesario hacer una cita de autoría. Así es. Bueno, entonces por eso un poco esta diapo lo que está representando es estas 3 perspectivas que un poco vienen a resumir lo que venimos charlando hasta ahora, ¿no? O sea, desde el punto de vista cognitivo, al fin va a permitirnos esto, un pensamiento crítico, el tema de poder motivar a nuestros usuarios a hacer y buscar respuestas, o sea, y hacerse preguntas y buscar respuestas sería, ¿no? Esta cuestión de indagar, de siempre indagar. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, y por ahí Lucio lo puede aclarar un poco más, qué sucede en las bibliotecas cuando, por ejemplo, quisiéramos nosotros, un ejemplo concreto, desarrollar el fin, y quizá lo podemos hacer como parte de las actividades de la formación de usuario, y podemos incluso desde como bibliotecarios o personas que estamos trabajando en una biblioteca, hacer nosotros preguntas. O sea, por ejemplo, se me ocurre una actividad tal como si pudiésemos juntar a usuarios, por ejemplo, que estén cursando en alguna escuela cercana, y poder, digamos, nosotros motivar a esos usuarios ante preguntas concretas, ¿no? Y entonces poder que ellos, a partir de nuestras preguntas, estoy pensando en una actividad en voz alta, ¿no? A partir de nuestras preguntas puedan desarrollar, por ejemplo, una búsqueda en el sitio donde están, ya sea en internet o con el material que nosotros tenemos. Entonces, de alguna manera, como también nosotros esta función de poder, de que nuestro usuario constantemente se esté preguntando, esté indagando, más allá
de lo que incluso tiene que ver con una actividad obligatoria. Así como sacarlo también de la actividad obligatoria, necesito esto porque me están pidiendo para resolver tal actividad en la escuela, ¿no? O sea, que también aparezca, y yo creo que lo lúdico puede aparecer en cualquiera de los perfiles de usuario, incluso en los adultos mayores. O sea, no necesariamente lo lúdico tiene que ver con una edad determinada, ¿no? No está relacionado con las infancias. Entonces, bueno, esto desde el punto de vista cognitivo, de lograr usuarios que logren, que justamente sean, que indaguen, que investiguen, que se pregunten, que constantemente se pregunten. Entonces, eso les va a permitir buscar. ¿Qué busca? Busca información. Y que tenga estrategias en el manejo de esa información, ¿no? Y que después pueda organizarlo y planificarlo de la forma que lo necesite, de acuerdo también al lugar donde lo tenga que presentar. Y desde el punto de vista emocional, un poco esto que venimos charlando y que Lucio tantas veces lo reitera, que es el poder desarrollar estos hábitos y esas actitudes que se continúen en el tiempo, ¿no? Que sea un aprendizaje para toda la vida y que les sirva en cualquier otra institución o lugar en donde desarrolle sus actividades. Y esto que venimos planteando desde el punto de vista ético, esto de reconocer a los autores y de poder reconocer que si no es así estamos haciendo plagio, que tiene que conocer también qué significa la propiedad intelectual, y el uso responsable en definitiva de la información. Bueno, Lu, ¿algo más? No, o sea, no, eso, no. Más de que por ahí aclarar que la cuestión del respeto de la propiedad intelectual, por lo menos me parece que en eso acordamos, no tiene una relación con el derecho de autor y la monetización del conocimiento. Tiene que ver con el respetar, el citar la fuente, para también respetar al autor que estuvo trabajando en eso, pero además para conocer conocer quién escribió eso y quizás hasta sembrar la semilla de seguir buscando algún otro material que tenga que ver con eso, escrito por esa misma persona, porque nos pareció interesante y nos atrajo mucho su manera de llevar el tema. Entonces, lejos de defender la parte monetaria, que es toda una cuestión, de la propiedad intelectual me refiero, tiene que ver más con esa cuestión de contar de dónde lo sacamos y quién es la persona que lo hizo. Bien. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, avanzamos entonces con la próxima diapo. Bueno, un poco esto, ¿no? Un poco lo que veníamos charlando hasta ahora. ¿Cuál es el rol de los bibliotecarios en el fin? Bueno, reconocernos nosotros como usuarios del Delfín, y en esto bueno, capacitarnos continuamente, en el uso de las nuevas tecnologías, y en la infinidad de recursos que encontramos justamente en las TIC, ¿no? Y conocer nosotros, no solamente las fuentes de información, ese es un tema interesante también, pero bueno, se los dejamos ahí picando, pero que no solamente es conocer las fuentes de información a las cuales tiene acceso nuestra biblioteca, ya sea porque contamos en alguna biblioteca con alguna base de datos particular o lo que fuese, sino también conocer qué sucede con el resto de las fuentes que ofrecen, o digamos, la información que ofrece el resto de las instituciones que están cercanas a la nuestra. ¿Sí? En el caso de las bibliotecas populares, por ejemplo, y el lunes lo vamos a ver con DigiBP, por ejemplo, reconocer los catálogos que tienen en abierto el resto de las bibliotecas. Y en el caso de cualquier otra biblioteca, por ejemplo, en el caso de la biblioteca universitaria, saber qué instituciones, organismos, por ejemplo en la provincia, le pueden facilitar documentos al usuario. O sea, nosotros decimos, los bibliotecarios medio viejos, decimos ya que tenemos como esta cuestión de decir que al usuario nunca le deberíamos decir, eso no lo tengo, ¿no? Siempre, si nosotros no lo tenemos, pues debe haber alguna institución, ahora más con las nuevas tecnologías, y darle todas las herramientas para que lo puedan ubicar. O decirle, bueno, mira, si te vas a tal lugar o le mandas un correo tal,
o aquel puede tener una base de datos que te pueda servir para lo que estás buscando. Es decir, el no lo tengo yo, pero espera que veo de qué manera lo busco, lo ubico, y si no lo puedo ubicar ahora, te mando luego un correo o te ubico para poder decirte cómo llegas hasta ese documento que necesitas. Entonces, Sí, también sí. eso, ¿no? Es como estar, como formar, digamos, no somos solamente nosotros, esa institución que tiene esta información. Somos nosotros, y si somos capaces de ver lo que existe con las nuevas tecnologías, también tenemos que ser capaces de ver lo que existe en el resto de las instituciones cercanas a mí. ¿Sí? Eso es algo que yo tuve el gusto, y ahí lo conocí a Lucio trabajando en una biblioteca de media hace muchos años, y una de las cosas que él que planteaba, yo tampoco conocía el manejo de las escuelas de media, pero era esto de decir, bueno, somos una biblioteca de escuela de media, ¿por qué razón no nos podemos, decía Lucio, por qué razón no nos podemos conectar, intercambiar información con el resto de las bibliotecas que tenemos cercanas, bibliotecas populares, otras bibliotecas de media? Entonces era como que, bueno, era un compartimento estanco que solamente estaba dentro de esa institución. Y entonces, bueno, si ese libro no estaba y no lo tenemos nosotros, bueno, tampoco salíamos a ver si el resto de las instituciones cercanas lo tenían. Entonces, eso también forma parte de Claro. conocer fuentes de información propias y ajenas. Y saber referenciar, en todo caso. Exactamente, exactamente. Saber Es derivar. básicamente es una actitud de ser referencista, ¿sí? Eso es para todo un módulo. La referencia también es apasionante, y es Es un módulo más. apasionante, tal cual. Y bueno, y por último, aprender de nuestros usuarios, aprender con ellos y disfrutarlo, ¿no? Disfrutar de ese aprendizaje. Pasamos medio rapidito, así no los tenemos hoy. Al fin es viernes. Esta es la última diapositiva. Exacto. Bueno, esto es un poco adelantarles, como hacemos siempre. El próximo lunes nos vamos a encontrar para aprender juntos acerca del DigiBP. Así que bueno, los invitamos a acompañarnos, bueno, ver de qué se trata, de qué va el DigiBP, qué herramienta es tan potente, los que la conocemos. Así que bueno, eso. No sé si tenemos un... Sí, ¿vos querés agregar algo sobre esto, Lu? No, que justamente, que como todo está encadenado, tiene que ver justamente con eso, la posibilidad de trabajar cooperativamente, de encontrar la información que nosotros no tenemos en otros lugares, y con la herramienta del DigiBP hasta truncar para ver cercanías geográficas. Entonces por ahí no contamos con el libro que están buscando, pero tenemos la posibilidad de referenciar a la persona que está necesitando esa información, decir, mira, acá en el otro barrio, acá a 10 cuadras, hay una biblioteca donde yo sé que lo tiene. Entonces, es buenísimo y tiene todo tiene que ver con todo. Sí, teníamos ahí habíamos buscado con Lucio algunos sitios, algunos recursos en internet, pero bueno, en todo caso, no sé si te parece, Lucio, lo que podemos hacer es dejárselos en el aula, sobre todo para no cansarlos tanto. Hoy hemos hablado mucho nosotros, pero bueno, les vamos a dejar ahí en el foro algunos sitios para que ustedes puedan visitar, que pensábamos que podían estar relacionados con el ámbito de las bibliotecas populares, o sea nada, un diccionario en línea, una enciclopedia en línea, y un sitio que particularmente, lo charlábamos hoy con Lucio, que es interesante que ustedes, si no lo conocen, lo puedan conocer y lo utilicen como un recurso importante, porque también creo que es muy potente, que es el Sistema Nacional de Repositorios. O sea, conforma o está, en el Sistema Nacional de Repositorios concluyen la totalidad o la casi totalidad de los repositorios institucionales que pertenecen a las universidades nacionales. Hay una ley que ya data del 2013,
que justamente lo que hizo es plantear el tema de conformar repositorios institucionales para que toda la producción científico-académica de las universidades nacionales estén en abierto. O sea, pueden ser conocidas y utilizadas por la Accesibles, comunidad toda. Que no quede en el ámbito de las universidades. Yo tengo el placer de trabajar en la biblioteca con un equipo de compañeros que trabajamos justamente el tema y llevamos adelante el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Comahue, formamos parte del Sistema Nacional de Repositorio, y realmente esto es muy cortito lo que le quiero decir, pero bueno, los repositorios institucionales lo que hacen es plantear de alguna manera el tema del acceso abierto, ¿sí? que es también toda una definición. El acceso abierto que tiene que ver Todo un universo. con un universo que permite a todo aquel que quiera acercarse, en este caso a la producción científica académica de las universidades nacionales. Ahí van a poder encontrar todos los repositorios en línea, pueden buscar por temas, pueden bajar la información totalmente Sí. liberada. Eso es el acceso abierto. Viendo el caso, el acceso abierto lo que hace es permitirnos esto con la aclaración, por eso están todas las licencias del Creative Commons y todo esto, de que se debe citar la fuente. Es lo único que nos pide el acceso abierto, ¿sí? La Tal cita cual. de la fuente. Reconocer la Pero autoría, sí, ¿sí? Entonces, sí, bueno, es algo que es un recurso gigantesco que no se utiliza mucho en las bibliotecas. no, Casi me eh, animaría a decir que no se conoce mucho lo de los exacto, repositorios. Y es importantísimo porque hace a la democratización del acceso a la información, porque hay científicos trabajando, investigadores investigando grosísimos que comparten, abren su trabajo y lo dejan a disposición de cualquier persona que tenga ganas de acceder a ello. Y todo eso lo reúne en los repositorios y se encadena en la red esta de repositorios, Red Nacional, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo bien. Sistema Nacional de Repositorios. Sistema Nacional de Repositorios, que es Sí. Ahí gigante. Evelyn, que es de la universidad, dice, es muy importante el repositorio, y sí, sí, realmente es un gran logro. Y cuando nosotros desde la universidad trabajamos con los investigadores, los docentes y los tesistas, porque existen, ahí aparecen todas las tesis, o sea, es obligatorio, ¿sí? Ujú. Que los tesistas y toda esta comunidad suba su producción científico-académica a los repos. Eh, Cuando nosotros vamos a hacer las charlas para que lo sigan nutriendo, una de las cosas que planteamos como equipo es que la mejor forma de defender a la universidad pública es justamente demostrarle a la comunidad que en eso, que en el caso de Neuquén, la universidad está en el alto, y a veces inaccesible para algunos sectores de la comunidad toda, la mejor forma de defender la universidad pública es demostrarle a la comunidad que dentro de las universidades y en muchos otros espacios, porque los repositorios no solamente son de las universidades, en este caso sí, el Sistema Nacional de Repositorio nuclea los repositorios universitarios, eh, que bueno, en el marco de las universidades, por dentro de la universidad, esto es lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera es una forma de retribuir todo lo que se está aportando con fondos públicos a las universidades nacionales. Eso era lo que le queríamos plantear también, porque tiene que ver con lo que estamos charlando, como dijo Lucio muy bien, y creo que sintetiza un poco es eso, es democratizar la información, o sea, para que esté accesible a todo el mundo. Eso también forma parte de, de lo que nosotros planteamos como alfabetización informacional, que el usuario pueda acceder a la información de esta manera. Así que bueno, después yo les vamos a poner estos sitios, así los dejamos en paz hoy, por ser viernes, y bueno, si tienen ganas, y les sugerimos que los recorran, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta? No. Demasiado claro, por eso. No sé, yo lo dudo, Lucio, lo dudo, no sé qué decir. Ante el silencio yo no sé qué decir. Este,
Bueno, ahí la Biblioteca Galeano nos dice interesantísima clase, que se tiene que retirar y nos vemos el lunes. Así es, nos vemos el lunes, Ah, gracias. mira. Nos vemos el lunes, Bueno, por supuesto. nada, Lucio, agradecerles nuevamente, que no sé con cuántos grados, que no te lo quiero decir para que justamente no te pongas mal. Hemos resistido hasta ahora, al fin es viernes, y bueno, Al fin agradecerles viernes. como siempre que estén ahí, y bueno, que tengan un buen fin de semana, Igualmente. y Gracias. nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Hasta luego. Dale. Chao, chao. Nos Gracias a todos vemos. los que Muchas están gracias. saludando. Chao. Nos estamos viendo.